¿Quién te escribía aquí versos? Dime, niña, ¿quién era? ¿Quién te mandaba flores en primavera? Con amor las recibías, como siempre sin tarjeta. Te mandaba a ti un ramito de violetas. A veces sueña, a veces se imagina cómo será que a ella tanta le estima. Será más bien un hombre de pelo cano, sonrisa abierta y ternura en sus manos. ¿Quién será quién que sufre en silencio? ¿Quién puede ser su amor secreto? Ella que no sabe nada mira a su marido, luego se calla. ¿Quién te escribía aquí versos? Dime, niña, ¿quién era? Y te mandaba flores en primavera, con amor las recibías, como siempre sin tarjeta. Te mandaba a ti un ramito de violetas. En cada tarde al volver su esposo, cansado del trabajo, ella mira de reojo. No dice nada porque lo sabe todo. Ella es así feliz de cualquier modo, porque él es quien escribe versos. Él es su amante, su amor secreto. Ella no sabe nada, mira a su marido y luego se calla. ¿Quién te escribía aquí versos? Dime, niña, ¿quién era? Quien te mandaba flores en primavera, con amor las recibías, como siempre sin tarjeta. Te mandaba a ti un ramito de violetas. Sharaira, 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 ira, 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 ira. Sharaira, 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 ira. Pues ahora vamos a ver esta canción que, aunque su origen es español, la vino a ser famosa el grupo Los Mexicanos. El mexicano ha hecho que esta canción sea todo un ícono en las fiestas. Fíjense cómo vamos a ir viendo que esta canción, que se llama Un ramito de violetas, es una canción inspirada en una obra de James Joyce. El ramito de violetas, esa canción que en México ya es un clásico de fiestas por parte de mi banda El Mexicano. Tiene una historia tan trágica como interesante, al igual que ese trasfondo de la propia canción. Su autora, que es Cecilia Evangelina Sobredo, ella nace en Madrid en 1948, quien pasa su infancia y su juventud en Inglaterra, en Estados Unidos, Portugal y Jordania. Debido a su padre, que era diplomático, ella va a regresar a España hasta 1969 y va a ingresar en la carrera de Derecho, que finalmente abandonaría por la música, cuya figura influyente era Dylan, Jones, Bates y los Beatles. En 1972 va a lanzar su primer LP, El Solitario, alcanzando una popularidad en el tema Dama Dama, con la letra que era poco ortodoxa en esa época, y fue su segundo álbum en el que aparecerá la canción Un ramito de violeta. Este disco, pues en España fue un fracaso en ventas,
hasta la aparición de un sencillo con la que se catapultó en la lista de popularidad de aquel entonces. Cuenta Cecilia que no volvería a grabar ningún álbum más, pues murió en un accidente de tráfico en 1976. Por lo tanto, tampoco pudo ver la tremenda fama que logró su sencillo, ni la cantidad de versiones que ha tenido a lo largo del mundo, como son las interpretaciones de Víctor Manuel, de Julio Iglesias, de Pablo Milanés, de Sole Jiménez, Juan Carlos Calderón, Carlos La Mona Jiménez, Natalia Oiro, Gion Franco, Plagioro, Solo Reyes y muchos más. Esta inspiración fue la obra de James Joyce. La canción surge como un cuento corto de ese estilo de James Joyce, uno de los autores favoritos. Cuando Cecilia lo incluyó, quedó satisfecha con el resultado y cuenta que lo rompió porque no le gustó, para más tarde convertirlo en un poema que daría lugar a la canción. Esta canción profundamente triste, pero de un argumento que finalmente sería como agridulce y estructurado de un modo narrativo y clásico que se presentó con nudo y desenlace en el 2015. Para Puchades, la letra es conmovedora y más allá de la interpretación simplista, la mujer doblegada a vivir su pasión en silencio, y Cecilia no iba por ahí su cancionero. Da un lugar distinto a la lectura. Las principales era incomunicación de una pareja cuya existencia se iba transcurriendo con monotonía y falta de pasión, en la que el marido es incapaz de expresar sus sentimientos y lo hace mediante poemas anónimos, consciente de la ilusión y la felicidad que le despertaría a ella saberse querida y admirada por un admirador anónimo. Otra más retorcida sería el casi buñuelino fascismo de él al saber que ella vive una pasión amorosa y imaginándose tal vez algo imposible. Si escuchamos la versión de Cecilia y la historia donde surge la canción, por lo que menciona Puchades, tiene un sentido. Existe un dramatismo espléndido que adquiere un toque trágico en la voz pausada, melódica, pero firme de Cecilia. Podemos sentir ese aliento de lo que en un principio casi es un cuento, luego se va a transformar en un poema para finalmente quedar plasmado en una canción. El ramito de violeta en voz de la banda El Mexicano lo cambió todo, porque ocurre que la versión en la banda El Mexicano, lo digo no solo porque en México es quizás la única versión que muchos conocen, sino porque dicha versión trastoca por completo el significado de lo que expresa esa canción. El principio pasamos de una voz femenina que narra lo que ocurre como protagonista y lo vamos a escuchar lo mismo, pero ahora en una voz de un sujeto masculino, donde el protagonista deja de ser mujer y recibe el ramito de violetas y las cartas, y al ser una voz masculina la que nos cuenta de un modo narrador que nos confunde, a cambiar la narración como testigo. Era feliz en su matrimonio, aunque su marido era el mismo demonio. Una interpretación de tú a tú, quien escribía a ti versos niña, dime niña quién era. En la versión de Cecilia no aparece estos cambios, solamente en la voz del mexicano, pues la hace con una forma narrativa. En esta versión el conjunto mexicano hace explícito el final del narrador. Finalmente él mismo, es el marido, es el lejano admirador que le enviaba cartas llenas de poesía. De modo que en esta versión se cumple lo que Puchades denomina como una propuesta más retorcida, donde aparece un buñuelino fetichismo de él al saber que ella vive esa pasión amorosa y manejándose de que hay alguien que la ama a distancia o que es algo imposible. Lo anterior adquiere esos aspectos aún más retorcidos si pensamos en la carga que le imponía al ser narrada de mano de una banda que representa el estereotipo masculino de fin del siglo XX en México,
pues es un sector popular de la población y que incluso siguen superviviendo en características muy similares a ellas. El hombre a quien se le ha impuesto una masculinidad rigurosa a lo largo de las generaciones, donde expresa lo que siente, está casi vedado, tanto que al llegar al extremo de generar un mundo ficticio en donde él puede expresar lo que siente por medio de la escritura y en donde ella es feliz escuchando, leyendo, aquellos anhelos sin importar dicha fantasía sea una emulación o una infidelidad imaginaria. Mientras todo ocurre en este plano de imaginación lejos del mundo real, él como hombre siente cómo su masculinidad está resguardada. Sin duda esta canción en sí es extraordinaria, es la historia de su propia autora, es significativa, crítica para la época y la tragedia por su final, y a la vez pensamos lo mucho que puede cambiar una versión a otra cuando se transforma en una voz masculina, cambia todo. Con una carga ideológica por medio pone esas manifestaciones de la problemática que habitan las construcciones sociales y que se asuman y que se deben de reproducir. Pues como bien toda esta forma, qué interesante es cuando un verso o una canción es cantada por una mujer, por un hombre, automáticamente tiene otra forma, porque aquí como lo dicen, que la banda del mexicano le da una forma como ya no de protagonista, sino de narrador. Y eso ocurre mucho en la literatura. Un libro cuando es narrado por otra persona, tiene otros matices. Pues espero les haya gustado y pues nos veremos en la próxima canción.